Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Semana 4 de entrenos para llegar a Valencia, intentar un sub 2.50 y seguimos con el objetivo de ir subiendo volumen poco a poco. Hoy es martes por la mañana y aunque vaya subiendo volumen, regulando intensidad, esta semana tenemos una sorpresita para la tirada larga del domingo, así que mirad el vídeo hasta el final, aprovechad para suscribiros si no lo habéis hecho al canal, compartir, darle un like si os ha gustado y vamos a contaros cómo hemos planificado esta semana 4. Vamos. Pues como digo, hoy es martes, así que empezamos ayer con una doble sesión muy suave. Por la mañana hice 8 kilómetros y por la tarde hice 10 kilómetros, o sea, en total 18 en el día, pero mantuve en los dos 139-140 pulsaciones de media. Objetivo meter volumen, pero recuperar tras la salida larga del domingo en la semana 3, que fue la primera del bloque. Hoy, martes, tengo una salida de 16 kilómetros, es prontito por la mañana, hace fresquito y la mayor diferencia que encontré ayer, de hecho, es ahora en septiembre en Madrid. Por las mañanas hace entre 11 y 13 grados, un pelín de fresco, voy con chaqueta, pero por la tarde hacía 26-28 grados, así que mucha diferencia de temperatura cuando hay sol por la tarde a por la mañana antes de trabajar, que salgo antes de que salga el sol. Ahora me meto en el monte de Valdelatas. Otra cosa que estoy intentando es que sufra lo menos posible el pie, así que evitar asfalto en la medida de lo posible para que no haya tanto impacto, porque me sigue molestando. Lo bueno, ayer me llegaron las plantillas y estas 2 últimas semanas he estado haciendo bastantes ejercicios para fortalecer la musculatura del pie, así que veremos si en las próximas semanas mejora. Ahora frontal y al monte. Os cuento, no sé si se verá mucho más que el frontal, la luz está completamente oscuro, hoy está cubierto el cielo, así que no hay mucha luz, pero quería comentar una cosa sobre los planes de entreno y las sensaciones, que es lo que he comentado, voy a ir narrando en estos vídeos, no solo los entrenos, sino cómo me siento y cómo afronto estas semanas duras de preparación para un maratón. Y la verdad, la semana pasada, como dije en el resumen, muy contento por lo conseguido en cuanto a volumen kilómetros, y sí que es verdad que tuve que acortar varias salidas, varios entrenos en kilómetro, no llegué a la intensidad que tenía en el entreno del viernes, que era el único, así que tenía algo más de ritmo alto, pero es normal. Hay que ser consciente que un entreno en papel está muy bien, pero la vida tiene sus retos, su día a día, y hay veces que tenemos que aprender a escuchar al cuerpo. Lo comentaba un usuario del canal, que se agradece mucho este tipo de comentarios, animan, porque te hace ver no solo eres tú, otras personas que están pasando por una fase similar de subida de volumen, subida de intensidad, pues el cuerpo tarda en adaptarse y eso es lo que hay que hacer. Hay veces que hay que escuchar al cuerpo y no pasa absolutamente nada si algún entreno individual lo acortamos o bajamos el ritmo. Lo que cuenta es
la constancia y la disciplina de salir casi todos los días para en un periodo de 12-16 semanas, que suelen ser los planes de entreno, pues llegar en la mejor forma posible a la línea de salida. Ese es mi objetivo, así que seguimos. Pues de sensaciones hoy y ayer, los 2 días bastante bien. Tenía un poco de miedo cómo iba a reaccionar el cuerpo, las piernas tras la primera salida larga, pero de momento bien. Obviamente algo cansado, pero dentro de la normalidad. Dicen que se tarda 3 semanas en coger un hábito de cualquier actividad. Yo creo que para correr necesitas una adaptación un poco más larga, pero sí que es verdad que empezamos con buenas sensaciones esta semana 4. Ahora que vamos estos 16, vuelta a casa, desayuno rápido, cogemos la mochila y desplazamiento hasta la oficina, que mañana volvemos a subir volumen. Seguimos. Hoy es miércoles, seguimos y vamos a por 24 kilómetros. Bien tempranito por la mañana. Vamos sumando. Se me está haciendo duro, las piernas pesan, todavía de noche. Quedan 10 kilómetros para completar los 24 y vamos a tener que tirar de cabeza y corazón, porque las piernas cansadas del volumen acumulado y de la sesión de gimnasio de ayer. Cada vez que meto fuerza, al día siguiente se nota. Pero es muy importante, así que a ver si el cuerpo se va adaptando. De momento seguimos con el frontal, que es todavía noche cerrada. 24 kilómetros hechos, 2 horas 1 minuto 6 segundos a 5,03 minutos por kilómetro de media y 136 pulsaciones por minuto. He bajado aeróbicamente suave porque las piernas a partir del kilómetro, la mitad, 12, 13, 14, ya estaban muy cansadas, así que bien aeróbicamente, pero sigue costando. Pero seguimos aumentando volumen, que es el objetivo de estas primeras 4 semanas. Seguimos. Pues seguimos sumando volumen. Hoy es jueves, así que toca entreno con el club. Me acabo de cambiar, montado en el coche y me dirijo a la pista de atletismo. No sé qué nos tendrán preparados, creo que es un fartlek, pero veremos. Y eso sí, a falta del entreno del jueves, llevo acumulados 83 kilómetros en 3 días, más el desplazamiento ida y vuelta a la oficina hoy. Y muy contento, piernas muy cansadas, pero seguimos sumando volumen, que es el objetivo, y tener a mitad de semana 83 kilómetros, vamos por el buen camino. A ver qué tal será el entreno de hoy. Seguimos sumando. Entreno hecho, al final fartlek, 45 segundos on-off, 1 minuto on-off, 45 segundos on-off, o sea, rápido, despacio, y eso repetirlo 6 veces, así que en total 15 minutos de prisa, 15 minutos más despacio, pero sin parar. Y viendo aquí ahora en el Garmin, ha salido de media los 15 minutos, digamos, de prisa, 3,48 de media, y la recuperación a 4,53. Así que bastante bien. Hemos hecho también una vuelta de calentamiento y luego otra vuelta de enfriamiento en la pista por fuera. Lo hemos hecho todo por el jardín y le hemos dado caña. De hecho, el último bloque ha salido 3,20 y tantos de media. Y hemos subido en el último bloque de 6. De las 6 repeticiones le hemos dado 0. Así que contento, ya llevamos 90 kilómetros esta semana, seguimos sumando y hoy pues eso, 15 minutos de intensidad. A ver qué tal mañana están las patitas. Vamos, hoy viernes, seguimos sumando volumen, 22 kilómetros por el monte con algo de tráfico. Pues nada, cerrando la semana número 4, hoy domingo por la mañana,
bien prontito al amanecer. Y ayer hice 13 kilómetros por la noche, así que piernas todavía cansadas, pero lo mismo, cosas de la vida, compromisos familiares, no pude salir hasta por la noche, quería haberlo hecho por la mañana, así que hoy alarma prontito y salimos para hacer la tirada larga. Y esta va a ser de volumen similar a la de la semana pasada. Quiero hacer 32 kilómetros en total, así que a ver qué tal sale, pero una diferencia: voy a intentar meter entre medias de la tirada larga un bloque a ritmo maratón, ritmo objetivo de 4 minutos el kilómetro. Veremos lo que aguantamos, lo que aguantan las piernas, porque si completo los 32 kilómetros esta semana nos vamos a ir por encima de 160 kilómetros, 100 millas, una auténtica barbaridad, pero es el estímulo que quiero meter en este bloque, con diferencia a los dos anteriores, para intentar bajar de las 2 horas 50. Así que seguimos subiendo volumen y esta vez, pues eso, intentaré. El plan dice 19 kilómetros de estos 32 a ritmo objetivo maratón. Sinceramente, no creo que los tengo en las piernas, pero bueno, meteré un tramo. A ver cuánto aguantamos a ritmo de 4 minutos el kilómetro, sin poner el objetivo principal de la tirada larga, que es acumular esos 32. Así que vamos a por ello, con ilusión, con ganas. Semana 4, allá vamos, cierre de oro. Quería meter bastantes kilómetros o tiempo a 4:00, pero no llego. Estoy promediando ahora mismo 4:07, y es que si voy un puntito más se me va. No estoy ahí todavía. Semana 4, queda mucho trabajo por hacer, y hoy lo importante es hacer esos 32, así que creo que voy a cortar el bloque que tenía previsto de 19 kilómetros, imposible, a ritmo maratón, esfuerzo maratón. Así que a regular y nada, seguir sumando. Pues nada, cortamos definitivamente el bloque a ritmo maratón. Lo he dejado en 8 kilómetros. Hice 8 kilómetros de calentamiento, ritmo continuo, y luego he hecho otros 8. Los 7 primeros creo que he promediado 4:06, 4:07, y el último ya me iba. El último kilómetro de esos 8 lo he hecho en 4:17. He visto que no llegaba, así que nada, vuelto a mi ritmo aeróbico, y ahora a completar otros 16 para terminar estos 32 a un ritmo más tranquilito. Las piernas no dan más de sí, y también mucho cansancio acumulado. Esta semana seguro que van a ser más de 13 horas corriendo, así que poco a poco hay que llegar en forma a la línea de salida, no quemarse en las primeras semanas. Y aunque parezca que, bueno, no he aguantado ni 8 kilómetros a ritmo maratón, tened en cuenta que hay que confiar en el proceso. Hay entrenos que no salen, porque luego las 2 últimas semanas del plan reduciremos volumen para que el cuerpo llegue más fresco a la línea de salida, recupere y de verdad asimile toda esta carga, todos estos estímulos
volumen, intensidades, y hay que confiar, se llega. Pero ahora, últimos kilometrillos y cerramos una semana muy buena, que va a ser mi récord absoluto en volumen. En bloques anteriores había hecho 140, 142 preparando San Sebastián y Madrid. La semana pasada hice 144 y lo dicho, si he calculado bien, estoy cerca de Barajas. He venido a unos caminos algo más llanos que por el monte de Valdeatas para intentar hacer este ritmo controlado. Lo que decía, 161 si he calculado bien, si acabo estos 32, así que 100 millas, 160 kilómetros, seguimos sumando, y estos son los entrenos que cuentan: tirar de cabeza y no dejar que te quemes demasiado al principio. Vamos cerrando ya, 31 kilómetros, 630 metros, me duele todo, pero buena semana, la semana que viene más y mejor. Mientras tanto, dadle un like si os ha gustado, suscribid al canal, compartid y nos vemos en la próxima.